Pónganse truchas porque Jalapa ya no huele a café, huele a foco rojo. Chéquense nomás, el narcomenudeo explotó un bestial 171% en la capital de Veracruz. Estamos fritos y la policía, bien gracias. Así mero, nos vamos al sur donde Coatzacoalcos está lleno de listillos. Se llevó el primer lugar en robots de la región y la gente viviendo con el Jesús en la boca. Pero agárrense, que aquí salen los trapitos al sol. En Zongolica, al delegado de la SEP se le aguó la fiesta. El angelito iba hasta las chanclas armado y se llevó un poste de corbata. ¿Es funcionario educativo o una tranza de cantina? Y cerramos con el terror en Poza Rica. ¡Aguas! Balazos en las azoteas y la macana federal repartiendo plomo mientras las familias inocentes se tiraban al piso para salvar la vida. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. Jalapa, la narcociudad. Fíjense muy bien en lo que acaba de salir a la luz, porque los números son fríos y no mienten. Aunque a muchos, pues no les gusta escucharlos. Es que también hay que decirlo, si ustedes viven en Jalapa y han sentido que la cosa se pone cada vez más pesada en las calles, no es su imaginación, porque un estudio reciente acaba de confirmar que la capital veracruzana está metida en un problema muy serio de venta de drogas al menudeo. La organización México Evalúa se puso a revisar qué está pasando con la seguridad en los municipios de todo el país entre el 2021 y 2024. Y lo que encontraron sobre Jalapa es para prender todas las alarmas. Algo que, sin lugar a dudas, deberá atender Omar García Harfuch desde la Federación. Y es que resulta que nuestra capital es una de las ciudades donde más creció el narcomenudeo. Y no estamos hablando de un aumento pequeño, sino de una subida del 171% en solo 3 años. Pero para que se den una idea de la gravedad, Jalapa quedó en el lugar número 7 a nivel nacional entre las capitales con mayor incremento de este delito. Estamos hablando de que por cada 100,000 habitantes, la venta de droga en las calles está muy por encima de lo que se ve en ciudades como Guadalajara o Mérida. Incluso Jalapa ya rebasó la media nacional. Pero, ¿por qué está pasando esto? El estudio no nada más suelta el dato duro, también explica las razones. Y es ahí donde entra el tema de las policías municipales. El análisis dice claramente que la policía local tiene una debilidad institucional tremenda. Falta capacitación, rotación de personal y sobre todo una estrategia real. Lo que dice México Evalúa es que las autoridades están actuando a la brava, es decir, de forma reactiva. Solo van y hacen operativos cuando el problema ya explotó, pero no hay prevención ni un plan a largo plazo. No existen diagnósticos completos y mucho menos objetivos claros. Básicamente se está improvisando la seguridad mientras el delito sigue creciendo en las colonias. El reporte es muy crítico porque señala que sin una policía municipal fuerte y bien preparada es imposible frenar esto. Y lo peor es que la coordinación con el Estado y la Federación tampoco está funcionando como debería. Mientras no se arregle esto desde la raíz, con inteligencia y no solo con patrullas dando vueltas, pues difícilmente vamos a ver que esas cifras bajen. Y esto nos deja una reflexión muy dura a todos los que vivimos o queremos a Jalapa, porque las cifras ahí están y nos dicen que la estrategia actual simplemente no está sirviendo. La pregunta es si las autoridades van a aceptar la realidad para cambiar el rumbo o si seguiremos viendo cómo este delito se come la tranquilidad de la capital veracruzana. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Terror en Poza Rica.
Y es que lo que vivieron este fin de semana las familias de Poza Rica no se los deseamos a nadie. Fue una noche de terror puro, de esas donde el único instinto es tirarse al piso y proteger a los suyos porque la guerra parecía estar fuera de las puertas de su casa. Si ustedes escucharon los rumores o vieron el movimiento, aquí les vamos a contar qué fue lo que realmente pasó en la colonia Agustín Lara. Todo comenzó el sábado por la noche, cerca de las 10 de la noche, donde pues de repente la tranquilidad se rompió con ráfagas de disparo que no paraban. Y no era un pleito callejero cualquiera. Se trataba de un operativo federal masivo que se convirtió en un enfrentamiento directo. Fuerzas federales llegaron a reventar una casa de seguridad y fueron recibidos a plomazos. Imagínense la escena. Elementos de la Fiscalía General de la República, la Marina y el Ejército rodeando una zona residencial. Al llegar a una casa de 2 pisos para cumplir unas órdenes de aprehensión, los delincuentes que estaban adentro no se entregaron. Al contrario, abrieron fuego contra los uniformados, desatando una balacera que duró varios minutos y que puso los nervios de punta a todos los vecinos. La cosa se puso tan fea que tuvieron que pedir refuerzos de inmediato. Llegaron más elementos de seguridad pública estatal y de la Marina para blindar el lugar. Lo más impresionante es que lo que cuentan los testigos fue que los agresores, al verse acorralados, intentaron escapar brincando por los techos de las casas vecinas y de verdad parecía película de acción, pero con balas reales volando sobre las viviendas de gente inocente. Los federales tuvieron que disparar para neutralizar a los sujetos que corrían por las azoteas. Al final lograron detener a varias personas, aunque hasta el momento hay mucho hermetismo sobre quiénes son exactamente. La zona quedó acordonada por horas, los peritos estuvieron revisando la casa de seguridad y también las viviendas cercanas para asegurarse de que no hubiera más riesgos o armas escondidas. Es increíble que en plena zona urbana, con familias cenando o descansando, se tenga que vivir este nivel de violencia. Aunque el operativo fue un éxito en el sentido de que hubo detenidos y se aseguró el inmueble, el trauma que se queda en la colonia es difícil de borrar. Poza Rica volvió a sentir el miedo de cerca y aunque las autoridades hicieron su trabajo deteniendo a estos sujetos, nos recuerda que la inseguridad sigue metida hasta la cocina en nuestras ciudades. Ojalá que con estas detenciones regrese un poquito de paz a la zona norte que tanta falta le hace. Noticias locales. Cuautla, el más inseguro del sur. Y sí, continuamos con estas, pésimas noticias porque tenemos las cifras sobre la mesa y lamentablemente hay un municipio que se llevó el primer lugar que nadie quiere tener en la región sur de Veracruz durante el mes de noviembre. Estamos hablando de Coatzacoalcos, el municipio gobernado por Amado Cruz Malpica, y es que el Observatorio Ciudadano acaba de publicar su reporte mensual, ese que hacen recopilando toda la información que sale en los medios locales, y el resultado es claro. Durante el mes de noviembre de este año 2025, Coatzacoalcos encabezó la lista de incidencia delictiva en toda la zona sur. No es solo una percepción, son los números fríos. Se documentaron 41 delitos en total dentro del municipio y si lo comparamos con el mes anterior, que fue octubre, hubo un aumento de poco más del 5%. Quizás suene poco, pero cualquier incremento en temas de inseguridad es una mala noticia para las familias que viven ahí y que salen a trabajar todos los días. Hay un dato muy interesante en este desglose porque el 95% de estos delitos fueron cometidos contra las personas, es decir, afectaron directamente a la integridad o al patrimonio de la gente de a pie. El otro 5% fueron catalogados como delitos contra la sociedad. Esto nos dice que el problema está golpeando directamente al ciudadano común en su rutina diaria. Pero no todo son malas noticias y hay que decirlo tal cual es, porque el observatorio destacó que durante todo el mes de noviembre no se registraron homicidios dolosos. Ese contador se quedó
quedó en ceros en el aparato de delitos de alto impacto. Es un respiro importante, sin duda, pero eso no significa que la delincuencia se haya ido de vacaciones, porque otros delitos siguieron presentes. Lo que sí se reportó con variaciones importantes fueron los robos. Robos a negocios, asaltos a transeúntes en la calle, robos a casa habitación y el robo de vehículos. Esos delitos que pegan en el bolsillo y en la tranquilidad de llegar a casa siguen ahí. Y ojo, porque el reporte también nos dice dónde hay que tener más cuidado. Las colonias con más focos rojos fueron el centro, que tuvo 6 casos reportados en Coatzacoalcos, seguida de la colonia petrolera con 5. También aparecieron la Francisco Villa y la Puerto México con 4 incidentes cada una, y la María de la Piedad con 3. Así que si ustedes viven o transitan por estas zonas, la recomendación es estar muy atentos, mucho más atentos, porque es donde se concentró la actividad delictiva. En el panorama regional, después de Coatzacoalcos, los municipios que le siguieron en la lista fueron Minatitlán, Acayucan, Cozoleacaque y Las Chuapas. La intención de estos datos no es alarmar por alarmar, sino darnos herramientas a nosotros como ciudadanos para saber dónde estamos parados y exigir mejores estrategias de prevención. Al final del día, saber que no hubo homicidios es bueno, pero saber que los asaltos y robos continúan nos recuerdan que falta mucho por trabajar y mucho por hacer. La seguridad no se trata solo de cifras en un papel, se trata de que ustedes puedan caminar tranquilos por su colonia sin miedo a ser parte de esta estadística del próximo mes. Noticias locales. Funcionario borracho, armado y prepotente. Sí, a veces parece que los funcionarios públicos no entienden que deben ser el ejemplo y no la vergüenza. Y lo que pasó en Zongolica es el colmo del cinismo. Tenemos a un delegado de la Secretaría de Educación, alguien que se supone que debe velar por la enseñanza y los valores, protagonizando un escándalo de borrachera, armas y prepotencia. El protagonista de esta historia es Bernardino Anastasio. Actualmente cobra como delegado de la SEP en Zongolica, pero antes ya había sido alcalde de San Juan Texcoacán. Pues este señor, con todo y su cargo, agarró su camioneta Suzuki último modelo y terminó estampado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El accidente ocurrió en la colonia La Quinta, pero el choque fue lo de menos. Lo grave fue cómo lo encontraron las autoridades. Según los reportes, el funcionario venía en presunto estado de ebriedad y ya saben cómo es esto. En lugar de aceptar su error y pedir disculpas, dicen que se puso en una actitud totalmente prepotente y desafiante con los policías que llegaron a auxiliarlo. La situación pasó de un simple accidente de tránsito a un delito federal en segundos. Cuando el delegado se bajó del vehículo, de entre su ropa se le cayó un arma de fuego, así como lo escuchan. Un funcionario educativo andando armado y borracho. De inmediato los elementos de seguridad pública procedieron a revisarlo y aseguraron la pistola. Por supuesto, cuando le pidieron el permiso para portar el arma, el señor no tenía ningún papel. No pudo acreditar la legalidad de la pistola, así que se le juntó todo. Conducir ebrio, daños a la infraestructura federal por tirar el poste y lo más grave, la aportación ilegal de arma de fuego. No hubo charolazo que valiera, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Córdoba para que decidan su situación jurídica. También llegó la Guardia Nacional para tomar conocimiento de los daños al poste. Se le acabó la fiesta. Se le acabó la fiesta y esperemos también la impunidad con la que se sentía protegido. Es indignante que personas con este perfil estén ocupando cargos en la Secretaría de Educación. ¿Qué mensaje le mandan a los estudiantes y a los maestros? Pues que puedes andar armado y borracho sintiéndote dueño del pueblo, porque ojalá que la ley se aplique parejo y que este señor enfrente las consecuencias de sus actos, sin privilegios. Noticias locales. Ultimátum por el Aquarium.
Fraude millonario. Hablemos del Aquarium de Veracruz, ese lugar que se supone es el orgullo turístico del estado, pero que últimamente ha dado más de qué hablar por las fallas en su remodelación que por sus peces. Resulta que las cuentas pues no salen y la calidad de la obra deja mucho que desear. Y ahora las autoridades ya lanzaron una advertencia muy clarita a las empresas constructoras. El Orfis ya había soltado la bomba. Detectaron un presunto daño patrimonial de más de 81 millones de pesos en la remodelación. Dinero que se pagó, pero que no se ve reflejado en la obra. O trabajos que de plano se hicieron mal. Es un cochinero lo que encontraron en los papeles y en la estructura. Ante esto, el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Ángel Carrizales, salió a dar la cara y mandó un ultimátum. Les dijo a las empresas responsables que tienen que terminar los trabajos pendientes y arreglar lo que hicieron mal. Básicamente, el mensaje es: o lo arreglan o lo arreglan, no hay de otra. Ángel Carrizales, procurador del Medio Ambiente, es de esta nueva administración de Rocío Nale. Hay que recordar que toda esta remodelación se hizo en el sexenio anterior. El funcionario reconoció que hay obras físicas del inmueble que simplemente no se concluyeron. Imagínense, se gastaron más de 500 millones de pesos en total y todavía hay cosas a medias. Entre las irregularidades que encontró el auditor, hay pagos en exceso, costos inflados y deficiencias técnicas. O sea, cobraron caro y trabajaron barato. Ahora están esperando la notificación formal para ver qué va a pasar legalmente. Pero mientras son peras o son manzanas, la exigencia es que las constructoras cumplan con lo que firmaron. Es el dinero de los veracruzanos lo que está en juego, así que no se puede permitir que una obra tan emblemática quede con parches o con faltantes millonarios. Recordemos, repito, que esta obra se hizo en la administración pasada bajo la gestión de Sergio Rodríguez en la PMA y ahora le toca a la nueva administración limpiar el desorden y exigir cuentas. Lo que todos esperamos es que no solo se termine la obra, sino que si alguien se robó ese dinero, lo devuelva. El Aquarium no se merece estar en medio de la polémica por corrupción o por malos manejos. Es un patrimonio de los veracruzanos y debe estar impecable. Estaremos muy pendientes de estas denuncias penales, vamos a ver si estas empresas cumplen o si esto pues definitivamente termina en una denuncia penal, porque 80 millones de pesos no son cualquier cosa para que se pierdan así nada más. Noticias locales. Nutrias regresan a Veracruz. Vamos a cerrar con una noticia de esas que nos alegran el día y que nos dan un poquito de esperanza sobre nuestro medio ambiente. Y es que después de años de no verlas, las nutrias están regresando a los ríos de Veracruz. Sí, esos animalitos simpáticos que creíamos que ya se habían ido para siempre de nuestras aguas, pues están de vuelta y hay pruebas. En la zona de Misantla, los vecinos lograron grabar videos donde se ven grupos de 4 o 5 nutrias jugando y nadando. Y esto no es cualquier cosa. Los biólogos explican que ver familias completas de nutrias significa que se están formando clanes estables, es decir, ya no son visitantes de paso, sino que están viviendo y reproduciéndose ahí. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque las nutrias son muy exigentes. Su presencia es el mejor indicador de que el agua de los ríos está limpia y de que el ecosistema se está recuperando. Si el agua estuviera muy contaminada, pues ellas no estarían ahí. Así que su regreso es una medalla para la naturaleza que, a pesar de todo, trata de sanar. Pero ojo, no todo es celebración, porque con su regreso también llega un peligro muy grande. Y somos nosotros, los humanos, porque los expertos de la asociación Bionatur están lanzando una alerta urgente. Piden por favor que nadie intente cazarlas ni capturarlas. Hay gente que por ignorancia quiere agarrarlas para venderlas como mascotas o por su piel. Hay que entenderlo claro. Las nutrias son animales salvajes, no son perros ni tampoco gatos para tenerlas en casa. Ellas necesitan su río, su espacio y su libertad. Además, no representan ningún peligro para la gente. Ellas comen peces y ayudan a controlar plagas. Son aliadas del río, no nuestras enemigas ni nuestros juguetes. Así que el llamado, por favor, es a cuidarlas desde lejos. Si ustedes pues tienen la fortuna de verlas en el río, disfrútenlas, tómenles
fotos, pero no las molesten. Ya las extinguimos de muchas zonas en el pasado por la contaminación y la caza, y ahora que la naturaleza pues nos está dando una segunda oportunidad, no la vayamos a regar otra vez. Es increíble ver cómo la vida se abre paso, y el regreso de las nutrias es un regalo para Veracruz. Ahora nos toca a nosotros demostrar que merecemos tenerlas de vuelta, respetando su hogar y dejándolas vivir en paz. Ojalá que estos avistamientos sigan aumentando y que aprendamos a convivir con ellas más que nada.